La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Bueno, venimos a la palabra. Es una de las razones por qué venimos al culto. Estar en la presencia del Espíritu Santo, adorarle a Él y dejar que la palabra nos enseñe, nos instruya. Tiene su propio poder. No es una letra muerta. En estos días hablé con un caballero que tenía 2 meses y pico asistiendo a la iglesia. Yo no le conocía hasta que se me presentó y me dijo, bueno, me he leído la epístola a los Romanos, donde usted está enseñando. Y he leído 3 de los 4 evangelios. Y he llegado a la convicción de que Jesucristo es Dios. Tiene su propio poder la palabra. Y llegar, obrar, invitarnos a una relación con Él, llega el momento en que creemos, confiamos, decidimos seguirle a Él. Bueno, yo he tenido un problema. Bueno, otra cosa que ha ocurrido esta mañana. Tú sabes, uno como pastor le ocurre muchas cosas. Y porque uno es como el receptor de lo que la gente quiere dejar. Y una de las cosas muy especiales que ocurrió es que el domingo pasado yo les presenté a la nieta que vino de pequeñita al calle Real de Prado de María con su abuela. ¿Se acuerdan? Se las presenté. Y Modesta era la abuela que trajo a sus hijas, estaban aquí en la foto que ustedes vieron, y a los nietos. Y esta nieta tenía 5 años entonces. Pero ya ella era abuela el domingo pasado. Bueno, hoy vino el bisnieto, Marlon Cedeño, que asiste a la iglesia donde pastorea Luis Rodríguez. Bueno, ya son 4 generaciones. La palabra hoy sembrada, el hoy, nunca termina de ser. Es muy especial. Así que la palabra se siembra aquí, da unas cuantas vueltas y de repente llega. Hace unos domingos yo estaba enseñando en el Salmo 77 y eso quedó guindando. Después el domingo pasado me metí en Hebreos 11 y eso quedó guindando. No es bueno que las cosas no se cierren, pero esta vez no lo voy a cerrar. Nancy sabe que yo tengo un cuadernito en que apunto todo. Todo lo apunto y todo lo voy chequeando. Y aunque pase un mes para que lo pueda chequear, porque no me gusta que las cosas queden descuadradas. Tiene que llegar a un término. Pero hay 2 que voy a dejar guindantes, los que les mencioné, porque me pregunté ¿a dónde debemos de empezar ahora? Y estaba viendo que estamos poco a poco cerrando la carta que escribió Pablo. Y hay una carta muy parecida a la carta que Pablo le escribió a los hermanos de Colosa. Mucho del contenido es similar y hay mucho contenido dissimilar, o sea que no es igual. Y esta carta que vamos a empezar hoy tiene un lenguaje que muchas palabras que Pablo no usó en las demás cartas. Queriendo decir que cuando uno va creciendo en el Señor y Él le va revelando cosas,
o mostrando, siempre tiene que buscar palabras para expresar cosas que no había enseñado antes, y por eso las palabras no siempre son iguales, porque se necesita expresar revelaciones, enseñanzas, cosas de las cuales uno se va dando cuenta con el tiempo, y se incluyen palabras no usadas antes. Así que esta carta la escribió Pablo en el año 61 después de Cristo. La verdad es que la escribió en el año 57, porque Cristo no nació en el año 0. Nació en el año 4 antes de Cristo, porque el calendario constantino tiene sus equivocaciones, y esa estrella paró por allí 4 años antes de Cristo. Así que Cristo nació en el año 4 antes de Cristo y murió en el año 27 después de Cristo y no el año tal. ¿Ok? Eso me lo entendieron todo, pero claro que lo entendieron perfectamente. No se preocupe, es la verdad. Entonces, no se preocupe. Entonces, bueno, pero vamos a usar lo que usaríamos lógicamente en nuestro mundo actual. Pablo estaba en la cárcel por cárcel, en el año 61, y allí él tenía más tiempo. No podía estar saliendo por ahí a visitar y a hablar, estaba de casa por cárcel. Así que tenía más tiempo para reflexionar y pensar. Además tenía este cúmulo de experiencias que habían salido y se estaba dando cuenta que habían cosas que se tenían que enseñar, que no estaban en las otras enseñanzas. Así que en esta carta va a hablar acerca de la familia. Sujeto el uno al otro, la mujer sujeto y todo eso. Va a hablar acerca de la armadura, implícita en otra parte, pero ahora la llama la armadura y los principados y las potestades. Va a hablar acerca de los ministerios del Espíritu Santo. Algunos creen que, vamos a decir, nombro a Fucho como ministro de la iglesia. Entonces ya es el ministerio del Espíritu Santo. No, ese es simplemente un lugar de trabajo. ¿Ok? Ministerio del Espíritu Santo es algo que en la iglesia y todos reconocemos que Dios está obrando en esa persona. Este es un verdadero evangelista o este es un verdadero maestro de la palabra. No todos los maestros son verdaderos maestros del Espíritu Santo. Están aprendiendo a enseñar, pero es cuando el Espíritu Santo los agarra y su palabra empieza a ser palabra de Dios enseñada a la gente. Así que es un proceso de desarrollo. ¿Okay? Quizás tenga la labor que ha asumido el maestro de los niños, maravilloso. Pero el maestro de la palabra, eso es algo que se va desarrollando con el tiempo y la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona para que esa palabra llegue al corazón de la gente como palabra de Dios. No estoy disminuyendo ni nada a todos los demás que son voluntarios. No, y que están aprendiendo. Estamos hablando de algo muy, muy serio, que son ministerios dados por el Espíritu Santo a personas distintas. Y Pablo nos habla de eso en Efesios 4. Después en Efesios 2 y 3 nos habla sobre todo de la salvación por la fe. Y después en el capítulo 3 el insondable, increíble amor de Cristo. En el otro era Cristo cósmico. Aquí en el Colosa, en este es el insondable amor de Dios. Y se dedica, es que no se puede medir lo hondo y lo... Bueno, pero Pablo usa un lenguaje increíble. Ahí vamos a llegar. Y después, el primer capítulo es que es como un cántico, un salmo. Y por ahí es donde nos vamos a meter hoy. En la carta de Pablo a los hermanos de Éfeso, que quizás es la misma carta a la cual Pablo se le refiere cuando dice la carta a la Odisea. La Odisea, sí. ¿Por qué? Porque eran todo un juego de iglesitas, 7 u 8 iglesias, quizás son las mismas que Juan a las cuales Juan se refería cuando hablaba de las iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias. Quizás Pablo le estaba escribiendo a las mismas, no se sabe exactamente. Pero era una carta
Y lo curioso de esta carta es que no hay al final de la carta un saludo. Saludo a fulano, saludo a mengano, le manda saludo desde la cárcel, No nombra a nadie. Así que es una carta generalizada para la gente que lo iba a leer. Usted y yo, 2000 años después. Una carta para nosotros. Así que vamos a la palabra un ratico. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí quieren ir a la palabra? Ok, vamos un poquitico. Como es 1:45, yo voy a honrarles a ustedes. No voy a pasar de las 2 de la tarde. Ok, está bien. Efesios 1, versículos 1 y 2. Podría haber llegado al 4, pero no me lo va a permitir. Esta es la introducción. Esto es como la carta suya que dice, apreciado fulano. Aquí está la direccionalidad que le da Pablo a la carta. Y pone su firma al comienzo y no al final. Entonces la primera palabra que aparece en Efesios 1:1 es ¿cuál? Pablo. Este increíble Pablo que se sentó a los pies de Gamaliel, que era el mayor de los fariseos, que había estudiado Platón, Aristóteles, Sócrates, todos los dramas del tiempo platónico y griego. Todo eso era parte de la forma de Séneca, Eurípides. Toda esta gente era parte de la formación de Pablo. Él podría haber dicho, Pablo sentado a los pies de Gamaliel, Pablo sentado a los pies de tal filósofo, Pablo sentado Es algo como algunos hermanos quieren decirle, yo soy fulano, yo me gradué de tal y tal, yo he sido pastor de tal y tal, y te dan un currículum. Y uno dice, ¿por qué me tiene que decir eso? Si estamos en Cristo no necesitamos dar nuestro currículum. Pablo, por su estatura, lo único que dijo fue ¿qué? ¿Ah? Pablo. No hay más nada que decir. Dígalo, yo soy ¿qué? Su nombre. Punto. Pero es que hay algunos que necesitan que sepamos quién es. Una profunda necesidad. Hay otros que necesitan decirle quién está aquí. Y Pablo tumba todo eso y dice ¿qué? Pablo. Acuérdense de eso. Lo estoy diciendo a propósito. Porque hay algunos que nos montamos un pedestal y es difícil bajarlos. ¿Ok? Y si no se bajan solitos, el Señor se ocupa de bajarlos. ¿Ok? Es mejor. Si tienes un llamado, el Señor lo va a confirmar. Si tienes un ministerio, el Señor lo va a confirmar. No te tienes que preocupar de eso, pero hay algunos que están tan afanados que se vuelven locos y tensos porque necesitan que todo el mundo sepa. Suelte esa carga, hermano. Despójese de eso. Usted es un mero siervo y discípulo de Jesús. No es más nada que eso. ¿Ok? Así que ya se me fueron 5 minutos diciendo una palabra. ¿Cuál es la palabra? Pablo. ¿Ok? ¿Pablo qué? Hasta allí, apóstol. A mayúscula. No, eso no existía. No hay tal cosa. Un apóstol. O sea, un enviado. O sea, una persona con una misión. O sea, un misionero.
o sea, un embajador, o sea, un servidor. ¿Ok? Punto, 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 punto y aparte. Más nada que eso. Un servidor, una persona enviada con una misión. Apóstol viene del griego, pero usted y yo tenemos nuestra ascendencia latina. Así que la palabra latina para lo mismo es misión, misionero. Eso es importantísimo porque eso le ayuda a usted. Bueno, simplemente soy un servidor. No tengo que pretender nada más. Servidor. Y Pablo no pretendía. Era un enviado. No autoenviado, sino un enviado de. Esa palabrita de. Gramaticalmente una preposición. Una preposición, el de. ¿Sí, profesora? De. Ok, una está puesta en una posición delante de otra palabra. Eso es lo que quiere decir preposición. Ok. La preposición es esta palabra que me dice algo acerca de mi relación con la palabra que viene. Ok. Así que Pablo dice, enviado de. Quiero saber quién lo envió. De Cristo. De Jesucristo. Wow. ¿Soy un enviado de quién? Ahora, las implicaciones de eso son severas. Yo no me autoenvié. Algunos vienen por aquí y dicen, pastor, yo soy evangelista. ¿Y de dónde vienes? Bueno. ¿Y de dónde vienes? ¿Quién te respalda a ti? ¿Qué haces? Bueno, hermano, es que el Señor me dijo que viniera acá a predicar porque tengo una palabra para la iglesia de las Acacias. ¿Y cómo sé yo que el Señor le envió a usted? ¿Cómo lo sé? Yo no sé eso. Ni lo voy a creer. Yo necesito algo que me referencie eso. ¿Okay? Necesito saber quién te cubre, quién es tu cobertura, que me pueda respaldar y decir quién eres. Y después de eso te someto a los ancianos y las ancianas de la iglesia a ver si ellos piensan que eso es así. O sea, no es tan facilito encaramarse ahí. ¿Ok? No lo es. ¿Por qué? Porque esa persona influye sobre una multitud de personas. Y después la gente dice, ¿y eso será verdad? Y si el pastor lo puso ahí, entonces ya va un momentico. Estas son cosas muy serias. Enviado de. El de quiere decir que alguien le envió, que se le reveló. Y el Espíritu Santo le dijo de antemano a Ananías que este era alguien que tenía una misión especial. Y después el Señor le habló a Pablo y después tuvo que ir al desierto y después tuvo que someterse a lo que estaba en la iglesia de Antioquía y después más adelante subió a Jerusalén para presentarse y para que le diesen la mano derecha. Así es. Y le dijeron, está bien, reconocemos que eres apóstol y enviado a los gentiles. Eso no es así nada más, ¿ok? Entonces, eso es un cuidado absoluto y por eso hay tantas iglesias confundidas, porque agarran cualquier persona para decir cualquier cosa y es una loquera y la gente se confunde. Enviado de Jesucristo. O sea, la autoridad de Pablo se la daba la autoridad Jesús, el aval. Él no iba por su cuenta a nada. Era un enviado ¿de quién? Jesucristo. De Jesucristo.
y tenía que ser las señales que le existían, que seguían, y tenía que tener la aprobación de y la cobertura de, no solamente de Dios, sino en el mundo muy terrenal. Entonces, la autoridad de Pablo no residía en él. La autoridad residía en Cristo, quien lo enviaba y lo avalaba. Okay. Segunda palabra, el segundo significado de es posesión, posesivo. Él era un enviado que había sido comprado a precio de sangre preciosa por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Así que él no se pertenecía a él mismo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y soy enviado por Él, quien me envía, y a quien yo le doy referencia, y quien es dueño de mi mente y mi alma y mi ser. Él me compró. Nadie puede jugar con eso. Usted va en nombre de Jesús. De allí que usted tiene que reflejar al que le envió. No es cualquiera, usted tiene que ser un reflejo de quien le envió a usted. En este caso, Pablo tenía que ser un reflejo verdadero de Jesucristo. Imítenme a mí, dijo Pablo, como yo imito a Cristo. Entonces, esas frasecitas así que Pablo las lanza al comienzo de una cartica, no son cualquier palabra, son las que le dan el sello a Pablo para poder. El sello no estaba en su currículum vitae. Eso lo usamos en el mundo secular. El mundo secular requiere el currículum vitae para saber quién es usted, su experiencia, su formación, su escuela, de dónde viniste, qué hiciste, cómo lo hiciste, cuáles son tus cartas de recomendación. ¿Por qué? Porque está hablando del mundo terrenal, que tiene que también avalar a la gente que dice son abogados, médicos, el mejor ebanista. Quiero un ebanista y tengo que tener, ¿de verdad es un ebanista? Muéstrame un mueble de él, quiero verlo. Un plomero, quiero ver quién dice que de verdad arregló la plomería de su casa y lo hizo bien. Lo mismo el electricista, ¿quién avala a qué? No, yo soy evangélico, yo soy un buen plomero. ¿Cómo? Porque seas evangélico quiere decir que eres un buen plomero. No, yo quiero saber dónde te formaste como plomero y después veré cuánto me cobras y cómo me lo cobras. Entonces sabré si eres evangélico. Ok. Perdóneme, plomero, no tenía nada que ver con usted. Solamente estoy usando eso como un punto de referencia ético, moral y espiritual. Usted tiene todo el derecho de cobrar lo que tenga que cobrar, pero hágalo con una ética, una moral, si usted es un hijo de Dios que dice ser un discípulo de Jesús. Eso tiene que ser así. Entonces uno confía y crece. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad. A mí me gusta la palabra que usa Pablo en esta Biblia. Es la misma Biblia, no se preocupen, ya se lo voy a explicar, pero en vez de voluntad dice el designio de Dios. Lo designó por el designio de Dios. Lo designó como apóstol. ¿Ok? Entonces, sí, ahora dígame de la Biblia. Bueno, esta Biblia es una Biblia de alta calidad en su lenguaje, en el uso del castellano. ¿Okay?
usan el mejor castellano dentro del uso del castellano en el siglo XX y XXI. Y viene de la Reina Valera, pero viene directamente de los originales del hebreo, del griego, del arameo, no da un circuito por otras partes, viene de allá por los mejores pensadores protestantes, hebreos, como usted lo quiera, y nos da esta Biblia escrita en Hispania, en España, ¿ok? Con pensadores muy importantes. Le digo eso porque me gusta tener el mejor castellano y a la vez que sea una traducción directo al lenguaje nuestro. Así que eso lo pueden conseguir, creo yo, en la Casa de la Biblia, porque de allá me dieron esto, ¿ok? Que está en la Urbina. Ok, venimos. Designio. Lo designó como enviado de Él por la voluntad de Dios. ¿A quién? ¿A los qué? A los santos y fieles en Cristo Jesús. Ok, vamos con la palabra. Y me voy a quedar con un versículo nada más por la hora. Ok, déjenme terminar el versículo y les prometo que no voy a añadir más nada. Ok, Nancy dice, sí, ya prometió y no lo va a hacer. Santos, no el que está por aquí, el santo. ¿Qué significa eso? Una persona que ha sido apartada para una clase, una función. ¿Okay? Puede tomar eso. Yo me acuerdo que cuando éramos chiquitos, mamá había comprado un florero. Para ella era lo máximo. Era un florero verde turquesa. Y estaba allí en el centro de la mesa. Y cada uno daba una vuelta, por si acaso. Para ella, ese florero era ¿qué? Apartado para una decoración, una función muy precisa, era santa. No era costosísima, pero era, el santo es una persona apartado para, en el caso nuestro, hemos sido apartados de un mundo muy confuso para seguir a Jesús. ¿Ok? Nos hemos consagrado a seguirle a Él. Y en el proceso vamos cambiando. Pero hemos decidido salir de una forma de vivir para vivir lo que Él quiere que yo viva como un discípulo de Jesús. Bueno, el cuento es que una tarde nosotros entramos en la casa volando y dimos con la mesa y el florero se volvió irreparable, ni con pega ni con nada. Y nos fuimos a la cama y nos metimos debajo de tantas cobijas. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Para mamá, eso fue fuerte. Ni pedirle perdón hasta que se calmara, ¿no? Entonces, bueno, no sigo con el cuento. Ese florero tenía un propósito que mamá le había dado al florero en el adorno de la casa, porque no teníamos muchas cosas. Y esa única cosa, ese florero, era tan importante para mamá, ¿entiendes? Y se acabó. En fin, muy bien. Ya saben lo que quiere decir santo, ¿no? Usted es santo porque usted decidió seguir a Jesús y aprender a vivir, hoy diríamos, la cultura de Jesús, la mente de Jesús, los pensamientos de Jesús, la conducta visible de Jesús, todo
apartado. No es que eres una pieza de vitrina. Esa es una persona que te desenmarcas y eres distinto a los demás, porque la gente llega a decir, esa persona es de Cristo. Y lo dicen de esta forma, de otra forma, por eso la palabra fiel. Esa persona está enfocada y es fiel a lo que ha asumido como la direccionalidad de su vida. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir que no cometa errores, pero las recoge rápidamente porque está claro que su vida va en una dirección y quiere ser fiel a esa direccionalidad que Él le ha dejado, además del hecho de que ha sido llamado a caminar en el camino. Jesús, el camino. Así que eso toma tiempo y se va formando, pero ya. Es como una persona que vivía hace años, ya está. Vivía una vida y era de la élite. Olvídese. Pico de oro. Pero antes de Cristo, pero muy conocido, vivía una vida y ya estaban para firmar el documento que diría se acabó. Pero él llegó con la señora y se sentó aquí, por aquí, con ella. Y se entregó al Señor esa mañana. Después de unos meses, ella dijo, todavía estoy viendo a ver si es verdad. ¿Sabe que eso cuesta tiempo? Convencer por nuestra forma de hablar, relacionarnos, pensar, la vida interna, todo. Soy fiel. La vida visible es una cosa y la vida invisible es otra cosa. El Señor sabe si eres fiel. Lo que te vemos, sabemos si eres fiel, porque lo vemos y lo oímos, pero el Espíritu lo conoce Él. ¿Okay? A los santos y ¿qué? Fieles. Pero añade otra frase, otra preposición. En Cristo. No santos y fieles. ¿Santos y fieles qué? En Cristo Jesús. Es un posicionamiento. ¿Dónde estoy? ¿Fuera o en? ¿Dónde estoy yo? Y usted lo sabe, quizás uno lo note o tenga preguntas, pero eso ahorita no tengo que seguir elaborando eso. Es una posición. Los santos y fieles en Cristo es el marco del cuadro. Está en este marco. En Cristo Jesús. Y además de eso están en Éfeso. ¿Ok? O sea, no están ahí en el aire, están en un lugar muy preciso donde la gente sabe si esta persona es santa y fiel y si está en Cristo. ¿Okay? Entonces, es como decirle a Fucho que está en Cristo en las acacias. ¿Okay? Entonces, la palabra nos ubica en el espacio y en el tiempo. Y eso es medible. Eso no es algo etéreo. Y por eso la vida cristiana se vive en comunidad. Porque ahí es donde la vida es visible, audible y medible.
¿Okay? Entonces Pablo le está escribiendo como enviado de Jesucristo por diseño de Dios. ¿A quiénes? A los santos y fieles en Cristo Jesús que viven en este caso en Éfeso, en este caso en las Acacias. De pie todos, por favor. No, les prometí, voy a cumplir todo. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.